Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana especial. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Asamblea de Dios Central de Santiago en la República Dominicana, Comunidad Cristiana Metropolitana en esta ciudad. Para todos nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén ubicados, adorando, honrando al Señor y compartiendo este culto para la gloria de Él. Reciban nuestros abrazos de parte de su iglesia. Y es nuestro deseo que este año 2021 sea un año lleno de muchas bendiciones y de muchas realizaciones. Como siempre, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en este día. Y quiero presentar la palabra que Dios tiene para nosotros bajo el tema sobrevivientes por un propósito. Estamos vivos, hemos sobrevivido porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y cumpliremos y viviremos hasta cumplir ese propósito. El texto bíblico que tenemos para hoy lo encontramos en Hechos capítulo 27, versículos 20, 42 al 44. Y dice así: y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ese es el 20. Y el 42 dice así: entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron. Quiero presentar este tema poniéndole frente a un sobreviviente muy conocido en medio de nosotros los cristianos. Pablo fue un sobreviviente a distintos episodios de muerte, pero como Dios lo tenía marcado para un propósito, para hacer algo con su vida, siempre estuvo envuelto en cada uno de esos episodios para hacerlo sobrevivir. Veamos un poco de la vida de este sobreviviente. Después de alborotar la ciudad de Éfeso, al desafiar a la gran diosa Diana, Pablo se despide para ir a Macedonia, Grecia, Troas y Mileto. Desde aquí, es decir, desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de Éfeso para compartirles algunas instrucciones cómo debían conducirse ante los discípulos, ante la iglesia, ante la predicación del evangelio después de su partida. Después de darle estas instrucciones, Pablo dice a los ancianos que va a Jerusalén sin saber qué le espera en toda esa travesía, qué le espera en el camino, donde él percibía que muchísimos de los enemigos de la fe lo estaban acechando. Pero él dice: aunque el Espíritu me mostraba que me esperaban prisiones y tribulaciones. Esto lo encontramos en el capítulo 20, versículos 22 al 23. Pero Pablo alienta a los ancianos diciéndoles que no se preocupen, que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Subraye esa palabra.
no estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 20:24 del libro de los Hechos. Después de estas exhortaciones, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndole en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. No verán más mi rostro. Son palabras que desalientan a cualquier amigo, a cualquier compañero, aunque sea compañero de la fe, a cualquier persona que amamos, a cualquier persona que estimamos, aunque sabemos que con la muerte nuestra vida estará mejor, pero son palabras que nos desalientan. Sin embargo, después de recorrer varios pueblos, llegaron a Troa, a Tiro, donde el barco había de descargar. Y dice el versículo 4 del capítulo 21, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu: no subas a Jerusalén, por favor, no subas a Jerusalén. Valga decir, cuando dice por el Espíritu, ese era el anhelo, el deseo, lo que ellos querían por el sentimiento de agrado que tenían hacia su apóstol. Luego llegaron a Cesarea y entraron a casa de Felipe el evangelista, donde apareció el profeta Gabo, quien tomó el cinto de Pablo y atándose de pies y manos, dice la palabra, que él dijo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y justamente este cinto era de Pablo. Este cinto era del hombre que ellos no querían que fuera a Jerusalén, porque les había dicho: no verán más mi rostro. Porque Pablo percibía que le esperaban tribulaciones, que le esperaban sufrimiento, que le esperaban prisiones, que le esperaban azotes. Pero ya él había dicho: de nada hago caso, porque no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que yo cumpla el propósito con gozo, que acabe mi ministerio, que siga mi carrera, que siga mi llamado, que siga obedeciendo a Cristo para llevar la palabra, el evangelio de salvación a cuantos necesitan oír de él. Aleluya. A lo que Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Capítulo 21, versículo 13 del libro de los Hechos. Lucas dice que como no le pudimos persuadir, es decir, no le pudimos convencer para que desista de ese viaje, para que desista de someterse a esa prisión, a esa tribulación, a ese sufrimiento, desistimos. No le pudimos persuadir, no le pudimos convencer, entonces desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Somos testigos nosotros también de experiencias como esas, cuando vemos que un hombre o una mujer de Dios son llamados al cumplimiento de su propósito, y nosotros percibimos que en ese cumplimiento le espera sufrimiento, le espera tribulación, le espera angustia, le espera hambre, le esperan enfermedades y le esperan cuantas cosas nosotros podemos imaginar. Pero como queremos ser obedientes y como somos obedientes, no tenemos otra cosa que decir: hágase la voluntad del Señor,
con tu siervo, con tu sierva, donde quiera que llegue. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, los hermanos nos recibieron con gozo. Llegaron a Jerusalén, les reciben con gozo. Pablo entró a ver a Jacobo y mientras se encontraba reunido con los ancianos, a los cuales después de saludarle contó cómo el Señor había hecho grandes cosas entre los gentiles a través de su ministerio. Cuando ellos lo escucharon, cuando escucharon lo que Dios había hecho por el ministerio de Pablo, la Biblia dice que glorificaron a Dios. Entonces convocaron a la multitud de los judíos, o sea, todos los judíos que habitaban en Jerusalén, que habían creído, para que escucharan a Pablo. Pero mientras Pablo se preparaba en el templo, la Biblia dice que unos judíos venidos de Asia alborotaron la ciudad y le echaron manos, dando voces y diciendo: varones israelitas, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra el templo. Además, ha metido a griegos en el templo, profanando este santo lugar. Así que la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, procurando matarle. Aquí comienzan grandes episodios de sufrimiento. Aquí comienza a verse lo que los discípulos deseaban evitar, pero a lo que Pablo estaba dispuesto con tal de entregar el testimonio, con tal de cumplir, de caminar, de andar en el propósito de Dios. Y en esta circunstancia de muchas amenazas, en esta circunstancia donde los judíos dicen: varones israelitas, ayudad, tomemos, este es el hombre, lo tomaron y querían matarle. La Biblia dice que dieron aviso al tribuno y a la compañía, y cuando vieron al tribuno que llega y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y esto lo encontramos en el capítulo 21 de Hechos, versículos 32. Cuando llegó el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. O sea, nótate, no es simplemente suelten ese hombre, que se vaya. Es un prisionero, le tienen preso, y aunque no quieren que le golpee, porque el tribuno quiere que se le haga justicia, sin embargo, átenle, manténganle en la prisión, que ese debe de estar preso. Y como no entendía nada por los gritos de la multitud, le mandó llevar a la fortaleza cargados por los soldados, mientras era seguido por una violenta multitud que gritaba: muera, muera Pablo, muera Pablo. Todo esto, mis queridos hermanos, es lo que nos muestra la vida de un sobreviviente a todas las dificultades habidas y por haber, a todas las crisis habidas y por haber, a todos los intentos de muerte y a todos los episodios que se presentaron a lo largo de su travesía para él ir al cumplimiento del plan de Dios, al cumplimiento del propósito, testificar a los perdidos que solo en Cristo hay esperanza, que solo en Cristo hay vida, que solo en Cristo hay verdadero gozo, que solo en Cristo hay verdadera paz, que solo Cristo da vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Así encontramos justamente la vida de nuestro querido hermano Pablo. En el capítulo 23, Pablo relata su conversión ante la multitud, pero mientras le escuchaban, alzaron la voz diciendo:
quitad de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, el tribuno ordenó que metieran a Pablo a la fortaleza y que le examinaran con azotes y le ataron con cadenas. Al otro día el tribuno le soltó las cadenas e invitó a los principales sacerdotes y al concilio y presentó a Pablo ante ellos. Mientras Pablo habla, el sumo sacerdote ordena golpear a Pablo en la boca, a lo que Pablo responde: pared blanqueada, Dios te golpeará a ti. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley mandas golpearme? Este dicho no fue muy bien recibido por la multitud que estaba allí, porque le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote. Pero Pablo le dijo: si él no se ha comportado como sumo sacerdote, ¿cómo quieren que le respete? Así habla un hombre de Dios, así habla un hombre cuando está comprometido con su propósito, así habla un hombre cuando tiene dentro de su corazón como razón de vivir el propósito para el cual ha sido escogido por Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. La Biblia dice que allí se armó una discusión tan grande que el tribuno, temiendo que despedacen a Pablo, mandó que los soldados lo arrebatasen de en medio de la multitud y le llevaran a la fortaleza. En medio de la prisión, en la fortaleza, la Biblia dice que esa noche se presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. 23:11. Amados hermanos, esta es la razón por qué Pablo es un sobreviviente a tantos episodios de muerte. Cuando somos cristianos alineados y enfocados en nuestro llamado, no moriremos hasta verlo cumplir. Usted ha visto millones de personas morir a su alrededor, pero Dios ha dicho: mas a ti no llegarás. Porque tú tienes que testificar delante de alguien, tienes que llevar el mensaje, tienes que cumplir el propósito para el cual Dios te llamó, para el cual Dios te salvó. Cuando tú tienes tu vida para cumplir el propósito de Dios, sobrevivirás hasta que lo cumple, porque no lo hará otro por ti. Tú cumplirás con ese propósito. Pero volvamos al capítulo 23. Mientras Dios está tratando con Pablo, Satanás está armando un plan. La Biblia dice en Hechos capítulo 23 que más de 40 hombres habían hecho una conjuración de no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Pero Dios reveló el plan. Y cuando el tribuno lo escuchó, llamó a 2 centuriones para que prepararan a 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que en cabalgaduras lleven a Pablo a salvo ante Félix, el gobernador de Cesarea. En los capítulos 24 al 26, Pablo está bajo custodia para ser enviado a Roma. No existe mucho peligro de muerte, pues está siendo custodiado con una comisión de llevarlo a salvo a Roma. Y esos soldados romanos, esos soldados tienen que cuidar a este prisionero porque tiene que comparecer ante reyes y gobernadores. Es así como llega ante Félix, ante Festo, ante Agripa. Su principal testimonio cada vez que tiene que presentarse en alguna de las audiencias ante estos reyes y gobernadores, su principal palabra era narrar su conversión ante estas autoridades. La conversión lo fue para Pablo y lo es también para nosotros. ¿Qué cosa mejor lo que Dios ha hecho con nosotros,
lo que ha pasado en nuestra vida, lo que Cristo hizo en mí como testimonio de salvación. Es así como llegamos al capítulo 27 que leímos en esta preciosa mañana. En el versículo 1 dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, es decir, para llegar a Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Durante esta travesía llegaron a diferentes puertos y fueron azotados por diferentes vientos, tempestades y huracanes que pusieron en peligro la vida de Pablo y los demás presos. Lucas dice en el capítulo 27, versículo 18 de este mismo libro de los Hechos que siendo combatidos por una furiosa tempestad que les obligó a descargar la nave para que no se hunda. ¿Qué quiere decir? Mientras era transportado por soldados prisionero, le acechaba el peligro de los enemigos de la fe. Pero ahora que está bajo custodia, embarcado para ir hasta Roma, entonces el peligro de las tempestades, el peligro del mar en medio de cada uno de estos prisioneros. El versículo 20 de este capítulo 27 nos dice: y no apareció ni sol ni estrellas, oiga bien, por muchos días. Y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de vida. Y los versículos 23 y 24 dice: pero cuando perdieron toda esperanza de vida, esa noche le aparece un ángel a Pablo y le dice: no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo está recibiendo mensaje de aliento, pero aún las amenazas de muerte no han desaparecido. En los versículos 42 al 44 leemos: entonces los soldados, oiga esto, acordaron matar a los presos, entre los cuales estaba Pablo. Los soldados, temiendo que todos los presos escaparan, y entonces la vida de ellos estaría en peligro por haber dejado escapar los presos, deciden matarlos a todos. Pero entonces ahí está de nuevo la mano del Señor. Y luego entonces el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen a los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, partes en algunas de las cosas que había dentro de la nave. Así aconteció que todos se salvaron. Mi amado hermano, mis amados amigos, Dios tiene un plan con tu vida. Y cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, no hay circunstancia, no hay planificaciones humanas que lo puedan impedir. Caemos al tiempo que nos ocupa. Hemos sobrevivido a una pandemia. Y a la verdad, hermanos, que cuando se inició esta pandemia en el mes de marzo, yo particularmente pensaba que muchos de nosotros no íbamos a sobrevivir. La muerte se los llevaba, y como decía alguien, y de los mejores. Los medios solo nos presentaban los cadáveres, informándonos que sus familiares ni aún los veían. Mucho menos podían reunirse para consolarse, dándole cristiana sepultura. Cuando veíamos eso, solo nos preguntábamos: cuidado, ¿cuándo nos tocará a nosotros? El Señor eche la muerte lejos de nosotros. El Señor la quite de ahí. Sin embargo, hoy arribamos a una nueva temporada y nosotros lo estamos viendo.
lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando. Pero esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado no es para que sigamos siendo las mismas personas. Esta nueva oportunidad no es para seguir siendo los mismos. El llamado de Dios en esta nueva temporada es alinearnos, a enfocarnos en sus propósitos, a dar testimonio de la gracia salvadora a grandes y a pequeños, a grandes y a pequeños, autoridades y no autoridades, a los que viven encumbrados, pero a los que viven también en la humildad. A todos aquellos que nos consideramos sobrevivientes y que nos consideramos sobrevivientes por el propósito de Dios, yo quiero proponerles en este nuevo año que nos alineemos para desarrollar 4 áreas de nuestra vida de manera especial. Y solo la voy a mencionar en esta maravillosa ocasión. Escúchame bien. En el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida, por lo cual has sobrevivido y sobrevivirás hasta cumplir ese propósito, te invito a enfocarte en 4 áreas especiales de tu vida, para que la disfrute, para que triunfes, para que vivas el gozo del Señor, para que vivas una vida de éxito y al final puedas celebrar la vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Número 1 de las 4 áreas que te propongo crecer de manera especial. Te propongo alinearnos al propósito de Dios para crecer en conocimiento. Conocimiento de Dios. Conocimiento de sus verdades expresadas en la creación. Conocimiento de los descubrimientos que bendicen a la humanidad, conocimientos de la ciencia, conocimiento de las verdades que están creadas en el interior del hombre y que Dios quiere revelarla a otros hombres para el disfrute de las maravillas de Dios, pero crecer en conocimiento. Número 2, te propongo alinearte para crecer en el propósito de Dios en santidad. Santidad. Santidad de carácter. Una santidad que nos permita decirle no al pecado en cualquier esfera de la vida. Una santidad ética, una santidad visible y una santidad invisible. El pueblo cristiano necesita caracterizarse más en estos últimos tiempos por una santidad de carácter. Pienso, y aunque desarrollaré este tema más adelante, pero pienso que el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios ha perdido el temor y les ha llevado a vivir una vida liviana en cuanto al carácter de Dios reflejado en su vida. A veces queremos prosperar, no importa cómo. Por lo tanto, es mi llamado que en este 2021, que en este nuevo año, cada uno de nosotros se sienta desafiado, se sienta ser un sobreviviente por el propósito que Dios tiene con usted para crecer en santidad de carácter. Número 3. Te propongo alinearte al propósito de Dios para crecer en producción. Producción, productividad, frutos
que procedan de tu interior, que procedan de tu pensamiento, que procedan de tu convicción, pero producción espiritual, pero también material. No es posible ser un cristiano alineado a los propósitos de Dios y pasar un año sin evangelizar a un perdido. Eso es producción espiritual, pero tampoco es posible estar alineado y no producir las cosas materiales que necesitamos para vivir y para compartir. Producción espiritual, producción material, pero enfoquémonos en crecer en esas áreas que Dios quiere que crezcamos. Y número 4 y último, te propongo alinearte al propósito de Dios con nosotros para crecer en relaciones. Un cristiano alineado a los propósitos de Dios y de su reino es uno que cultiva buenas relaciones en el seno de su familia. Siempre busca la paz y la comprensión. No promueve incomprensión. No promueve comentarios dudosos. Busca la paz, porque busca las buenas relaciones en su familia, en el seno de su familia, de toda su familia. Es uno que cultiva buenas relaciones con la familia de la fe. No es un cristiano. El buen cristiano alineado al propósito de Dios no es uno que le encuentra un periquito a todo el mundo, un periquito a toda predicación, un periquito a la predicación de su iglesia, un periquito a las predicaciones televisivas y un periquito a todo lo que no salga de su pensamiento. Un cristiano alineado a los propósitos de Dios es una persona de buenas relaciones con la familia de la fe, aun cuando no se congreguen en la congregación en que yo me congrego. No es uno que le encuentra problemas a los demás. Un cristiano alineado es uno que cultiva buenas relaciones con amigos. Ama a la gente solo porque son gente, creados a imagen de Dios. Y es uno que cultiva buenas relaciones con las leyes, el orden institucional que nos gobierna. Y es uno que cultiva buenas relaciones con la creación y el medio ambiente. Porque esto es ser un cristiano que conoce el propósito para el cual existe, para el cual ha sobrevivido. Ojalá Dios nos ayude. Dios nos bendiga a pensar que somos sobrevivientes para crecer de manera especial. Escúchame bien, crecer de manera especial. 365 días del año para crecer. No hay tiempo que perder. No pierdas un minuto sin crecer. No pierdas una hora sin crecer. No pierdas una semana sin crecer. No pierdas un mes sin crecer. No pierdas el año sin crecer. Que al final del año tú puedas encontrar miles de razones por tu crecimiento, por las cuales darle gracias a Dios. Crecer en conocimiento, crecer en santidad, crecer en producción y crecer en relaciones. Comencemos hoy, no lo dejemos para mañana, que el tiempo es precioso y el tiempo que se desperdicia no volverá a nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé un año fructífero, que el Señor te dé un año de bendición, que el Señor te dé un año de realizaciones. Óyelo bien,
En este año me he propuesto hablar más de realizaciones que de bendiciones, porque tenemos que ser propositivos, y para ser propositivos tenemos que alinearnos al propósito de Dios para ser productivos. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias. Bendigo tu pueblo. A los que están aquí en Santiago, a los que están en sus casas, a los que están en la calle, en los trabajos, en algún otro lugar, pero que de alguna manera están en comunión, a los que están en Estados Unidos, a los que están en distintos países del mundo donde está diseminada la comunidad cristiana metropolitana. A todos ellos le bendecimos, a los que están en Europa, a los que están en China, a los que están en América, a los que están en Centroamérica, y a todos nuestros hermanos con quienes hemos podido compartir la invitación de tu palabra para escuchar este primer culto de nuestra iglesia. Gracias, Señor, y declaramos un año de bendición, pero un año de realizaciones, porque la bendición comienza con las realizaciones intencionales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos.